Un espacio para pequeñas y medianas empresas. Carlos Ferrari, titular de APYME Bahía Blanca, te cuenta toda la actualidad de dicho sector. Como bien dice la presentación, ya está aquí con nosotros en los estudios Carlos Ferrari, titular de APYME, para un poquito aclararnos cómo va ese ámbito, ese sector tan golpeado últimamente. ¿Cómo va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un gusto porque veo que está ampliado ahora. Sí, tenemos la comunicación, renovación de equipo, exactamente. Bueno, lo felicito. Bien, gracias. ¿Y cómo van las pymes? Las pymes van subsistiendo ante una situación que se sigue empeorando. Esto a partir de la semana pasada, concretamente. Hay varios motivos, ¿no? La aprobación del presupuesto, que tiene media sanción, es un presupuesto que va a retrasar, que va a endeudar al país, que quita, hablan de 450 mil, 500 mil millones de pesos del presupuesto, que se va a sacar en todo tipo de diferentes actividades. Sin lugar a duda que esto repercute en el mercado interno. Esa es la política. La política justamente que emana del Fondo Monetario y del Gobierno es eso, y lo que llamó la atención, economía. Sí, fue el hecho de cómo se repartió para todas las provincias, ¿no? Menos para Buenos Aires, se ha repartido para finalmente lograr aprobar en diputados en el último tiempo, ¿no? En el último minuto, distintos montos de dinero, menos Buenos Aires, recibieron todos. También hay que pensar en lo que es el tema de los servicios y demás, el transporte, lo que había pasado, realmente muchísimo para analizar en cuanto al presupuesto, pero podemos decir que más allá de todo y teniendo en cuenta el tema de los bienes personales y todo lo que ha pasado, bueno, las pymes siguen perdiendo. Sin duda, por eso. Primeramente, las provincias están tremendamente endeudadas. La provincia de Buenos Aires tiene un endeudamiento de un 240% más del 2015, ¿sí? Y todas las provincias van a estar endeudadas. Los municipios también, producto de esta ficticia quita de impuestos que hubo, reducción de impuestos por un lado, y mayor presión fiscal en la población y en los contribuyentes en general, fundamentalmente en las pymes y en la población. También los tarifazos, que son confiscatorios, todas las tarifas. Y bueno, y este presupuesto que lógicamente lo que dictaminó el Fondo Monetario, que va a retrasar y va a retrotraer mucho más el consumo en el mercado interno. Yo creo que el año que viene va a ser un año muy difícil, muy complicado, muy complejo. Y hablamos de la provincia de Buenos Aires. Entre la provincia y la Cava, en un año cerraron 17.500 comercios. ¿Sí? Comercios. Así que bueno, hay también un fuerte compromiso de endeudamiento por parte de la ciudadanía con las tarjetas de crédito y con los créditos personales. Recordamos que vos me decías hace un tiempito atrás que el gobierno volvió a tomar la Aura 12, créditos personales. De un lado eso y del otro lado, bueno, lo que contás. Que la Aura 12, claro que está bien, porque son cuotas fijas, está bien. Pero hay un tema, en el medio jugó una devaluación del 120%, que nuestro peso perdió el 120% con respecto al dólar. La tasa de interés está en el 100%, 120, 150, 80, no baja la tasa de referencia es del 60-70%. Despidos, falta de trabajo, cierre de empresas, cierre de industria, apertura indiscriminada de la importación. Y bueno, en concreto, hoy tenemos el 30% de las personas que utilizan el plástico, que no llega al 50%, está comprometida con esta situación. Hay 10,5 millones de personas con tarjetas de crédito con alto compromiso, que están pagando el mínimo, y estamos hablando de intereses como los que mencionamos, es que superan el 100%. Dicen que para poder concluir esas tarjetas de crédito, para poderlas pagar, siempre y cuando pague el mínimo, no sé cómo, 20 años demora. Y es muy difícil, y sobre todo cuando uno tiene en cuenta que se compró alimentos, básicamente. Por eso, estos datos que estoy diciendo no salen en el Destape, porque parece no, son datos que salieron en el diario Clarín, si se puede mencionar. Sí. Lamentablemente también hay que aclarar eso, ¿no? Porque si uno a veces habla de la situación y de lo que está pasando, te tildan como de un lado o del otro. Siempre, lamentablemente, por pasa eso. eso. Y 5,5 millones también
en créditos personales. Hay un fuerte endeudamiento, lógicamente. ¿Por qué las personas, los ciudadanos tomaron esto? Tomaron esto porque era necesario, tenían muchas falencias, necesidad de comprar productos para el hogar, vehículos, viajes, alimentos, y bueno, tomaron todo este tipo de cuotas que había. Lógicamente que no se prevé o no se llegó a ver la devaluación que venía por un lado, y después, para contrarrestar todo eso, este doble juego que hizo el gobierno desde lo económico, que es un juego perverso, totalmente perverso, fijan una tasa mínima de interés en la cual eleva todas las tasas de interés que son confiscatorias y van a resultar impagables. Así que yo creo que hay un fuerte compromiso por parte de esto. Están totalmente retraídas el tema de las tarjetas, hablamos del común de la gente, y esto tiene que ver con las pymes. Sí. Porque esto es imposibilidad de consumo en el mercado, más allá de la situación que hay, más allá de la presión fiscal y de los impuestos, que hasta ahora el gobierno habla de los impuestos, como recientemente acá en el país vecino también, que parece que va a quitar impuestos con el nuevo triunfo, digo, en el caso de Brasil, que también esto es una fuerte retracción para la economía la región, de que van a reducir impuestos, pero los impuestos que van a reducir son a los grandes capitales y a las grandes empresas, ¿sí? Y van a agravar mucho más a la población para que soporte toda la crisis que van generando, como lo está haciendo la Argentina. Para ese famoso déficit cero, que se parece ser el único objetivo o el principal que tiene esta gestión. Pero eso no existe, eso no es real. Eso no es real. El déficit cero, el déficit cero significa la política que emana el Fondo Monetario, que hay que hacer el extremo ajuste fiscal en despedir gente sin trabajo, achicar el Estado lo menos posible, un Estado netamente gerenciador. Bueno, gerenciador ya tiene la oficina del Fondo Monetario en el Banco Central para poder dirigir la política del país, y esto es el déficit cero, con pobreza, con hambre. Hay gente que no tiene para comer, mucha gente. Hay, ya digo, industrias, comercios que están cerrando día a día, la presión que hay. Y en esto el gobierno sigue empecinado en redoblar la apuesta y que no hay otro modelo. Sin embargo, hubo expresiones diferentes, como la movilización que se hizo en Luján, que nosotros adherimos, en la cual... Muy criticada. Y hasta los propios obispos y de distintos espectros religiosos manifestaron la necesidad del cambio del modelo económico, un cambio de inclusión, un cambio de resguardo, un cambio del cual el Estado tenga una participación activa, pero activa en defensa de los intereses comunes del sector y de la gente y de la población, cosa que hasta ahora es todo lo adverso. Así que bueno, esta situación vemos que se va agudizando día a día. Y bueno, y prevemos, esperemos que ahora en el Senado, que lo veo difícil, no se apruebe esta reforma, presupuesto. Esperemos eso, porque en diputados 138 legisladores decidieron el destino de 44 millones de argentinos que van a vivir mal. Me parece que es necesario legislar para la gente, que incluyan a la gente, y cuando decimos incluir a la gente significa el bienestar, y nosotros, las pymes, que conformamos el 93% de todo el escenario comercial, productivo, industrial y de servicio del país, no estamos incluidos en esta agenda. Entonces es un tema muy difícil que la decisión de 138 legisladores, arbitrariamente y en contra de la población, toman esta decisión leonina, producto de la emanación de un acuerdo que llegan con el Fondo Monetario y las directivas de este Fondo Monetario, que en absoluto cambió para nada, porque siempre las recetas del fondo siguen siendo y son totalmente retractivas. Pasó en Grecia, pasó en Argentina y va a volver a pasar nuevamente. Y más allá de eso, obviamente era necesario que salga la media sanción finalmente en diputados el día miércoles para que el viernes se ponga el gancho, que era lo que faltaba en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una institución internacional que fue dura también con la economía, ¿no? Porque no habló muy bien del momento económico que estaba pasando Argentina, más allá de que en la actualidad sí nos regimos, y hay que decirlo, ¿no? Básicamente hacemos lo que el fondo dice porque le pedimos préstamos y ellos tienen que decir, a ver, yo te presto, pero la plata vamos a ver para qué la usás, porque no te voy a prestar para que
bueno, lo utilices en gasto, como ellos mencionan, a distintas cosas que quizás a todos nosotros no nos parecen gastos. Pero digo, más allá de eso y más allá de si se aprueba o no en senadores, parece importante el presupuesto, digo, tan importante porque se ha gobernado sin presupuesto y la política económica de este gobierno ya sabemos dónde va, si lo aprueben o no al presupuesto. Sí, de todos modos este presupuesto no se condice para nada con la realidad y con el futuro de la Argentina, en absoluto. Y lo que vos decís, sí, es cierto, sí. El Fondo Monetario lo que fijó las pautas es para asegurarse el cobro de intereses de la deuda. Sí. De lo que prestan, es la realidad. En absoluto. El presupuesto, la deuda es el segundo gasto que tenemos previsto para 2019. Por eso, todo esto va a recaer en la parte de la educación, en la ciencia y técnica, en la parte del aparato productivo, en la salud, en los estudios, en fin. Todo lo que sea para el desarrollo interior del país, la necesidad de lo que sea un país autónomo independiente y un país con soberanía. Pero bueno, en fin, esta es la política del Fondo Monetario, que sigue siendo negativa, que hay un acuerdo previo, porque los que fueron a solicitar sabían cuáles son los resultados. Yo creo que se fueron haciendo las cosas para que así se den y para que sí sea. No es casualidad, porque saben hacer, yo creo que son inteligentes, pero hay formas y formas. Esta es una forma, sí, y hay otra forma como la que nosotros proponemos desde APIME para la construcción de un país inclusivo, un país con desarrollo, un país digno, un país con paritarias libres, con trabajo, con la famosa regulación del trabajo, el trabajo formal y registrado, no con lo que se pretende, porque va a avanzar también la flexibilización laboral para el año que viene, mucho más de lo que está. Esto también se pide. Aparte también lo pidieron los 1000 empresarios reunidos en Mar del Plata en IDEA, avanzar con la flexibilización. Y esto en absoluto resuelve el problema de la Argentina. El problema del consumo, del mercado interno, de la dignidad y el bienestar de la gente. Y las pymes están afectadas dentro de ese marco que se está planteando, que es un marco excluyente. Así que bueno, vamos a seguir manifestándonos y bregando. Y lógicamente que seguramente vamos a adherir a la contracumbre que se va a hacer en Buenos Aires. Sí. En la cual van a estar todos los grandes líderes que delinean el proyecto global, que es un proyecto que cada vez concentra menos manos, mayor cantidad de capital en el mundo. Creo que ahora se redujo a menos de 100 personas que dominan el mundo desde el punto de vista de la concentración del capital. Recordemos que los que vienen son quienes apoyaron también este acuerdo con el fondo, ¿no? Estos países principales del mundo, como se dice, bueno, estaban de acuerdo y por eso era importante también esto que salga finalmente el presupuesto, porque incluye también a lo que dice el fondo, ¿no? Como lo venimos charlando. Sí, así es, tal cual. Pero bueno, yo digo, el acuerdo con el fondo no pasó por el Parlamento, según dicen los legisladores, aquellos sectores de la oposición que votaron en contra del presupuesto, que no vieron el contenido del presupuesto. Hay pautas concretamente que no se sabe cómo son, no se sabe qué tipo de arreglos tiene, qué tipo de condicionamientos. Digo, todo esto se ha hecho de manera arbitraria. Y que realmente no tome conocimiento al Parlamento y que no se haga un debate serio y profundo en ver cómo se revé esto y no llegar a esta situación, a esta instancia de tener que llegar nuevamente al Fondo Monetario cuando el país se había desendeudado con este organismo internacional que es tan lesivo para todos los países, no solamente en Argentina, en el mundo. Está demostrado y hay ejemplos de sobra de cómo actúan. Fundamentalmente Argentina era un país interesante para poderle volver a prestar. Un país que tenía salud económica, rentabilidad, actividad propia, productiva, capital propio, entonces era importante volverla a prestar. Sí. Para después regular y llegar a confiscar y pedir los bienes raíces que tiene ese país, como los lugares estratégicos, empresas y riquezas estratégicas. Porque de eso se va a tratar,
Ayer escuchaba en un canal de televisión un analista que estaba mencionando de que este gobierno se pudo endeudar nuevamente porque el anterior se había desendeudado, ¿no? Era una política muy fuerte que ha tenido el kirchnerismo y que yo creo que, bueno, coincido, y ya esto es una opinión, ¿no? Pueden coincidir o no, pero digo, me parece una de las mejores políticas que había tenido en el último tiempo y que lamentablemente volvimos nuevamente a depender de una institución como es el Fondo Monetario Internacional. Para resumir, entonces, adherirse a las movilizaciones y esperar todavía la ley de emergencia PYME, me imagino. Sí, la ley de emergencia PYME la seguimos solicitando, cosa que hasta ahora no está en agenda, la emergencia PYME y laboral. Porque la situación se sigue agudizando. Pero yo quiero dejar una reflexión positiva en todo esto. Sí. Este país tiene todas las condiciones, capacidades, riquezas y materia gris para construir un modelo totalmente alternativo y diferente, posible y viable dentro del sistema global, ¿sí? Totalmente, pero depende de los gobiernos y de los actores políticos de tomar esta decisión, porque hay dos modelos de país. El actual, que es un modelo para pocos, excluyente, que va a terminar siendo lo que fue la Argentina, una factoría, y el otro modelo, que es un modelo de inclusión, de desarrollo, de soberanía propia. Yo creo que va a haber que asumir en este sentido una actitud patriótica para construir un modelo alternativo diferente. Pero tenemos todas las condiciones y el país tiene todas las riquezas y toda la materia gris que incluye con la capacidad de los ciudadanos. Sí, lo de materia gris, te digo que viendo que no aprendemos más, lo dudo un poco, pero el resto tenés razón, Carlos. Gracias por venir, como siempre, cada 15 días a traernos un poquito la actualidad de lo que es el sector tan golpeado, lamentablemente, como son las pymes. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones a los nuevos periodistas. Gracias. A los y las periodistas. Claramente. Gracias y que tengas una buena semana. Gracias. Tanda y luego regresamos.